bueno, donde se dan las noticias es acá en el curso. Por acaso, la parte de la entrega de planos es hasta el viernes a las 6 de la tarde, por si acaso. Aquí no, ya comentamos de que no se trata de ser bueno, malo. Es formación, reitero, profesional. Aquí no. Ese tema de cosas no es medio anacrónico. Aquí es, reitero, aparte de saber sumar y restar, el profesional debe tener responsabilidad. Es eso lo que inculcamos, lo que exigimos, lo que apuntamos es a eso. No es a matar, no se trata de eso, ¿no? El tema, claro, insisto y reitero, es de que formamos profesionales y dentro de la profesionalidad está la responsabilidad. Simplemente es eso, no hay ninguna otra cosa. Pasado eso, obviamente, ya no se considera, si vale el término, el sitio donde pone, registra la hora, ¿no? No hay razón ni motivo de darle vuelta al cuento. Ahí está, directamente. ¿A qué hora han depositado? Punto. Termina el cuento. Muy bien. Aparte de ello, vamos a ver hoy la parte de cables. Hemos terminado la parte de edificios. Vamos a ver la parte de cables. ¿Qué aplicación tiene los puentes atirantados, colgantes, arco, en fin, todo ese tema como una aplicación? Pero por supuesto de que debemos entender y conocer cuál es el formato de funcionamiento, las características, en fin, toda esa parte. Ese es el motivo, la razón de ver el tema por acaso. Muy bien. Entonces, acá tenemos el equilibrio de hilos y cables. Obviamente obedece, si vale el término. Simplemente si tenemos dos puntos de apoyo, agarramos ahí. Esta curva que se produce, obviamente, es catenaria, por si acaso, directamente. Ustedes agarran un hilo, cualquier cosa, y reitero, agarran, y la curva que se forma es una catenaria. Obviamente tiene muchas propiedades, por si acaso, esta catenaria. Ya lo conocían desde hace milenios, si vale el término, pero ahora lo vamos a ver ya con un poco más aplicativo, si vale el término. ¿Qué significa? Obviamente, esta es la cuerda que se llama, esta es la luz, perdón, la flecha, y obviamente la longitud del cable, en este caso. Que aquí se generan, por si acaso, reacciones horizontal y una reacción vertical, que significa el peso de la estructura, el peso por metro, Q, L entre 2. Y obviamente la tensión que acontece en el cable es, por supuesto, la resultante de estas dos tensiones, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, básicamente. También nos comenta, este es un libro de Belusi, Oddone Belusi. Entonces, sí, por cualquier motivo, aparte de esta fuerza, habría, digamos, la parte de un viento. Un viento simplemente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las solicitaciones. En este caso hay una cuestión práctica que para poder tener directamente la solicitación del viento, simplemente es la forma cilíndrica a afectar el factor este por la parte del Q. ¿De dónde sacamos eso? Q es igual a la velocidad al cuadrado entre 16. Sí, tenemos un viento de 36 metros segundo entre 10. En Cochabamba es esto, por si acaso.
Esto es el Q igual a 1 kilogramo metro cuadrado. Nos dice eso y reitero, simplemente se le agrega con esta formulita para la parte del viento. ¿Sí? Muy bien. Y por supuesto, el comportamiento de los cables depende de la relación flecha-luz, básicamente. De ahí depende, si es cable tenso, poco tenso, en fin, todo ese tema, insisto, reitero, de que depende de la relación entre la flecha, por si acaso reiteramos, esta es la flecha, la luz o la cuerda directamente, son esos dos parámetros, va a depender de esa relación, de la flecha y de la luz, N, básicamente. Muy bien. Entonces, bajo esos temas directamente, tenemos para N, llaman esta relación flecha-luz, menor a 1/8. Es el caso de cables muy tensos. Se define así, vamos a ver, vamos a justificar por qué razón, en fin, todo ese tema, pero por en cuanto es eso. Estamos haciendo la ecuación, reitero, para las relaciones menor a 1/8 entre la flecha y la luz, menor. Y aparte de ello, en la parte de la ingeniería se aplican en estos rangos, ¿sí vale? Estos cables se utilizan para eso. A partir de ello, obviamente, tenemos esta ecuación. Y haciendo la relación de triángulos directamente aquí, como está, tenemos esta deducción, que la reacción H es igual al peso del cable por la cuerda dividido entre 8 y la flecha, básicamente. Y la flecha, bueno, deducimos de acá, en fin, todo ese tema, simplemente es eso, no tiene ninguna otra connotación para poder ver el comportamiento. Muy bien. Para el caso de que el cable no esté a un mismo nivel, es el otro caso, ahí vimos que son los mismos, obviamente se forman algunos otros parámetros, si vale el término, en este condicionamiento, básicamente. ¿Qué vemos? Aquí obviamente estamos hablando de eso, de L y un L'. ¿Sí? Y obviamente, aquí lo que... Un segundito, un ratito, a ver. Un momentito, estamos entrando a otro tema antes de terminar la primera parte. Lo pararemos acá un segundito. Vamos a entrar posteriormente a esto. Muy bien. Entonces, antes de entrar a esta parte, continuamos con este y reitero, aquí están las condiciones para esta primera parte, que la tensión máxima obviamente es los valores que tenemos de la tensión vertical y también horizontal, directamente. A partir de esto, obviamente, la ecuación que modela, si vale el término, es la parábola, como estamos viendo acá, y tenemos estas igualdades para la tensión máxima en función de la relación de la flecha, básicamente. Aproximadamente es esa. Vamos a ver qué pasa si es exactamente, en fin, todo ese tema. Y la longitud también ponemos en el tema de el comportamiento que tiene el L, por si acaso nos referimos a la longitud total del cable. ¿Qué es el L? El L minúscula es la luz y el L mayúscula es la longitud del cable, por si acaso. Nos referimos a ese. El L mayúscula. Muy bien. Entonces, a partir de ello, tenemos deducido, ya sea para la tensión, como también para la longitud del cable. Muy bien.
Aquí vemos algunos valores numéricos directamente. Sí, unos valores numéricos de la relación DN. Y reitero, este es el que se utiliza en la ingeniería. Estas son las relaciones que se utilizan. En una aplicación en ingeniería son estos valores los que utilizamos. Vamos a ver posteriormente cuando utilizamos, en fin, todo ese tema. Entonces tenemos, reitero, esos valores, la tensión en función de H o de QL o de L directamente, ¿sí? Entonces tenemos esas relaciones. Muy bien, el otro caso es el que estuvimos comentando cuando el cable no está al mismo nivel. ¿Qué pasa? Obviamente cambia, ¿no? Definitivamente. Que más chueco que el más todavía, ¿no, cara? Ya. Muy bien, ¿qué pasa? Cuando no están a un mismo nivel, obviamente hay reacciones H, y obviamente esta distancia es la parte más baja directamente. Y aquí obviamente, por supuesto, también va a ser otro, va a ser paralelo, por si acaso, al cable. Muy bien, entonces tenemos, tomando momentos, aquí en el vértice, momento respecto a FA, la flecha A, y también respecto a la flecha B. Y bueno, sumando, tenemos para la parte de deducción estos valores directamente cuando no están a nivel. Uno es en la parte horizontal y por supuesto tenemos, reitero, ¿qué otra reacción? H'. H'. Entonces deduce acá que esa reacción horizontal obviamente tiene estos valores. El peso del cable, la cuerda o la luz entre H. H que es aquí como está indicado, la diferencia entre los puntos A y B, básicamente, ¿sí? FA es la flecha A, FB la flecha B, y obviamente esta es la formulita. Muy bien. Obviamente la parte más solicitada es esta H'. Y por supuesto de que sacamos el H' es H entre el coseno de alfa. ¿Cuál es el coseno de alfa? Coseno de alfa es este el alfa. Es el alfa. Entonces tenemos ahí la parte de la fórmula para poder ver el comportamiento. Muy bien. Cuando es mayor a esta relación, los casos de cable son poco tensos directamente. Obedecen a esta ecuación y ya no se puede despreciar. Aquí estamos despreciando, por si acaso, la parte de la longitud real. Estamos asimilando como si fuera la cuerda. Pero cuando es esa condición, ya no se puede directamente despreciar. Y tenemos que, por supuesto, esta cuerda, la catenaria, la solución, obviamente, de esta cuerda es esta, directamente. Es una catenaria. Y se deduce directamente la parte de las componentes que tiene de cada uno de ellos, como vimos anteriormente, la tensión, la longitud, en fin, todo ese tema, y ya no es absolutamente igual, definitivamente. Ya se debe tomar en cuenta, reitero, porque en la parte de la ciencia, por si acaso, se dice que no hay mayor inconveniente cuando es menos del 2% la incidencia, perdón, menos del 5%. Aquí vemos ese tema, que aquí obviamente hay un 4%, un 2%, dependiendo, un 2% aproximadamente, un 1%, 67%, en fin, va cayendo básicamente.
0,3%. Entonces, está coherente, está correcto. Pero si es menos, obviamente no se puede hacer. Y se tienen otras condiciones, por si acaso. Muy bien, entonces, ese es básicamente, digamos, la parte de teoría de la parte de los cables tensos y los poco tensos, que reitero, depende de la relación flecha-luz. Muy bien. Aquí, a partir de ello, tenemos una aplicación. A ver, un poquito más grande, claro, parece que no ven ya. Muy bien. Se está haciendo el cálculo de los ejercicios de los cables tensos. Muy bien. Aquí dice calcular la flecha F y la longitud L necesarias en un cable unido a dos puntos 1080 metros situados a la misma altura con la tensión máxima de 1200 kilogramos. Que no pase eso, ¿no? Muy bien. Esto, por si acaso, se dedujo de esta ecuación, básicamente. Es lo que estamos aplicando, lo que se utilizó. Entonces, esa igualdad, obviamente, es a la tensión. La tensión tiene que ver con la tensión la solicitación tiene que ver con la tensión del material. ¿Y a qué es igual? Por supuesto, a esta igualdad que estamos viendo. La fuerza componente en el cable es esta. El peso, por supuesto, que es la densidad por el área, ¿sí? Entonces, tenemos, para esta relación, la tensión máxima que se produce en el cable es esta, y también reemplazamos, reitero, la parte de las características del cable, su peso específico. Y a partir de ello tenemos esta ecuación, si vale el término, simplemente es la tensión, en este caso es a 0, por si acaso, 78 kilogramos centímetro cúbico, y la longitud en centímetros. Entonces, esta relación es 1,42,5, y nosotros haciendo esa parte, resolviendo esta ecuación un ratito. ¿Qué estamos resolviendo? En realidad lo que resolvemos es esto, 1,42 con este. Resolvemos esa ecuación de segundo grado con este. 1 más 8n al cuadrado igual a 1,425 por 8n. Sí, esa es la ecuación. Y a partir de ello, obviamente encontramos que esta n, resolviendo esto, esta n es igual a 0,93. Bueno, este es el resultado, que corresponde a 1 entre 10,67, o sea que evidentemente hemos utilizado de una forma adecuada, si vale el término, la parte de estas ecuaciones, porque si no fuera, obviamente que no podríamos utilizar, ¿no? Directamente. Entonces, obviamente, la flecha tiene que ver con el n y con la cuerda, L minúscula por si acaso. Entonces, esta flecha tiene que tener 101,25 metros, y la longitud utilizando tenemos que es 1105 metros por si acaso. ¿Sí? Esa es, digamos, la solución que se ha dado a este punto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok.
Aquí, otro ejercicio que dice, bueno, ¿qué pasa si yo le pongo, aparte de eso, una solicitación de un peso directamente? Entonces, obviamente, hay una reacción, si vale el término, aquí están las reacciones, de la carga repartida y también de la carga puntual, básicamente. Obviamente, la tensión máxima es la que estamos viendo, ¿no? Directamente. Esto, más que todo, ¿qué aplicación tiene? Cuando nosotros tenemos una cuerda y aquí tenemos pendolones en un puente colgante, aquí está el tablero, perdón. Estos son los peces. ¿Sí? Entonces, esa es una aplicación, por si acaso. ¿Dónde vamos a aplicar eso? En eso, directamente. Esa es la figura clara. Bueno, aquí, obviamente, se está haciendo momentos, L cuadrado entre 8 para la parte de la carga repartida y PL cuartos para la parte puntual. Eso no es ningún inconveniente. De la estática es este valor. De la estática es eso. Y también la tensión máxima, por supuesto, que es la componente de las dos y punto. No hay ninguna otra cosa. ¿Sí? Estaría tranquilo con eso. Muy bien, vamos a hacer este más y lo paramos por si acaso. Muy bien, aquí nos dicen que hay que comprobar entre la catenaria y la parabólica. Las anteriores es la parabólica para ver el error que se comete utilizando la parábola. Obviamente para la relación n1 octavo. Utilizando la parábola son estos valores. Hemos visto ya, hemos deducido, en fin, en el anterior, tenemos la parte de la tensión, perdón, el máximo, la máxima fuerza en el cable. Muy bien. Y esta es la parte exacta, si vale el término, de la catenaria para n octavos. Entonces lo que se hace es, ¿se puede resolver? Sí, evidentemente podemos resolverlo esto directamente, pero también se puede hacer por tanteos. Y tanteando este valor de QL entre 2H, tenemos la solución, básicamente. Reemplazando aquí tenemos esto. Y con ese valor, obviamente, hay un 2%, es mayor. Aquí tenemos este valor para H, aquí simplemente reitero que era simple. Y lo mismo para la parte de la fuerza máxima en el cable y finalmente para la parte de la longitud. Muy bien. En H hay una deficiencia del 2%. La tensión es también, por defecto, es menor para la parte de la máxima fuerza en la cuerda. Y en la parte de la longitud, obviamente, hay un exceso, si vale el término. Esa es, digamos, la corrección que se hace utilizando la parábola y también la parte de la catenaria, que es el exacto. Pero en realidad, reitero, desde el punto de vista práctico, no es relevante porque, obviamente, ¿de qué? Un ratito. Obedece, son pequeñitos. 1,76, 2, 0,12. Son pequeños. En la ciencia, insisto, de que cuando la incidencia es menor al 5%, se puede despreciar. Se desprecia definitivamente. Entonces, no hay cuidado, no hay problema. Estamos plenos, por si acaso, para poder utilizar la parábola en lo que hemos comentado. Muy bien. Por hoy es suficiente, lo vamos a parar. Vamos a ver el lunes algunos otros ejercicios, por en cuanto considero que es suficiente. Hemos avanzado en ese punto. ¿Alguna pregunta, algún
¿Alguna duda? Bueno, si no hay preguntas, simplemente reiterar que solamente hasta el viernes la entrega de los planos. Cambio y fuera, no hay, definitivamente. Ok, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes en la clase. Hasta lunes, ingeniero. El lunes.